¿Qué tal? Sean bienvenidos a este video de formación técnica. En esta ocasión vamos a analizar el sistema y operación del motoventilador de Nissan. ¿Para qué vehículos aplica? Aplica para vehículos Tsuru, Tsubame y Sentra de los modelos 93 a los modelos 2000. Vamos a iniciar con la ubicación de la computadora. Para todos estos vehículos, la computadora la vamos a encontrar instalada en la parte baja central del tablero de instrumentos. Algo que también es importante es que el conector de la computadora va a ser en color azul. Este conector lo vamos a identificar de la siguiente forma. Cuando ustedes analicen un diagrama de la marca Nissan, el manual original, el conector que les va a aparecer es el conector del lado computadora, que es este que tenemos aquí. Este es el conector lado computadora. Y ustedes van a observar que les va a aparecer una figura que dice HS. Esa figura, esta indicación me muestra y me dice que es el conector visto por la parte trasera. ¿Por qué razón? Bueno, la razón es que el fabricante me indica que el conector es muy sensible y que no debo de utilizar herramienta como podría ser la punta de la lámpara de pruebas, la punta de la lámpara de diodos, la punta de un multímetro para hacer pruebas directas. Ellos manifiestan que la secuencia que se debe seguir es utilizar puntas de prueba instaladas por la parte posterior, es decir, por la parte de atrás del conector. En México, la mayoría de las pruebas las hacemos quitando el conector del lado de la computadora, es decir, el conector del lado cableado, el conector del lado arnés, que es el conector que tenemos aquí enfrente, en la parte superior. Y entonces, para identificar este conector, nos vamos a dar cuenta que la forma de identificarlo es: hay terminales de mayor tamaño, son más grandes, y enseguida vienen terminales del mismo tamaño, más pequeñas. Aquí en estas que son de mayor tamaño, nos vamos a dar cuenta que así como aparece, voy a numerar de la 101, 108, 109, 116, en ese orden seguido. Y enseguida las terminales más pequeñas voy a verificarlos de la siguiente forma: terminal 1, 7, 8, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 39, 40 y 48. De esa forma voy a identificar el conector para hacer todas las pruebas que requiero. Entonces, de esta forma tengo que enumerar, tengo que identificar mi conector lado cableado, que es sobre el cual vamos a hacer las pruebas. Bueno, nosotros sabemos que la computadora, para poder funcionar correctamente, requiere y necesita todas sus alimentaciones. En este caso vamos a checar las alimentaciones a la computadora. En este siguiente esquema nos aparecen las alimentaciones a la computadora. Voy a borrar esto para que tengan mejor visión. Bien, aquí podemos observar que a esta computadora le van a llegar alimentaciones en la terminal 107, 108, 116, 6, 13, 39 y 48. Todas estas son alimentaciones de tierra que yo debo verificar y certificar que me llegan con una lámpara de pruebas conectada a tierra y verificando en la terminal 107, 108, 116, 6, 13, 39 y 48, que son alimentaciones de tierra. Enseguida me doy cuenta que del borne positivo de la batería sale una corriente que pasa por un fusible en línea de 25 amperes, me alimenta el relevador principal o relevador del sistema SSS
y me va a llegar a la terminal 46. Esto quiere decir que la terminal 46 es una alimentación directa de batería. Terminal 46 es alimentación de corriente de batería. También me doy cuenta que hay una corriente que me alimenta a un relevador que se va a llamar relevador de ignición, que está instalado en la central eléctrica de cabina. A ese relevador le llega tierra, le va a llegar una corriente de ignición marcha, y entonces tengo tierra. Al momento que le llegue la corriente del switch, este interruptor se va a cerrar, y entonces voy a verificar que a la terminal número 36 me debe de llegar alimentación directa de ignición, del relevador de ignición. Entonces ya tengo tierras 107, 108, 116, 6, 13, 39 y 48, corriente de batería en la 46, corriente de ignición en la 36. Una vez que haya checado esto, aquí vamos a agregarle una alimentación más que no aparece en este diagrama, pero que es necesaria. Es la corriente de marcha. Esta corriente de start o marcha me va a llegar en la terminal número 34, y voy a checar que me llegue corriente al darle marcha. Va a ser muy importante, ya que en esta línea Nissan es la señal que le indica a la computadora que el vehículo se le está dando marcha y que debe de activar inyectores. Si no me llega corriente en la terminal 34, el vehículo no arranca porque se corta la inyección, es decir, no hay activación de inyectores. Por eso es que ahorita la agregamos a este diagrama. Aunque estamos viendo el circuito del motoventilador, pues si no arranca el vehículo, pues el ventilador no tiene razón de ser. Después nos damos cuenta que la corriente de batería, que llegó a la 46, pues ya habíamos mencionado que alimenta al interruptor y al embobinado del relevador principal, del relevador SSS. Este relevador del sistema lo vamos a encontrar instalado en la parte superior de la computadora. Habíamos hablado que la computadora se encuentra instalada arriba, más bien en la parte baja del tablero de instrumentos, parte central. Entonces, al relevador, el embobinado ya tiene corriente, le hace falta tierra que va a salir de la terminal 4 al momento que nosotros recibamos la corriente de ignición en la terminal 36. Va a salir tierra, se cierra el interruptor y la corriente que tengo aquí va a llegarme a la terminal 109, 38 y 47. Y simultáneamente me va a llegar y energizar el sensor de giro del cigüeñal, que es un sensor de tipo óptico que se encuentra instalado dentro del distribuidor, y al sensor de flujo de aire. Entonces, con esto tengo las alimentaciones a la computadora del sistema de inyección. Con eso está energizada la computadora del sistema de inyección. ¿Qué necesito ahora? Pues necesito ahora las condiciones para la activación del relevador del motoventilador. Una de las condiciones es el sistema de aire acondicionado. Aunque sabemos que la mayoría de los vehículos que salen para México pues salen sin aire acondicionado. Bueno, esta sería una condición solamente si el vehículo cuenta con aire acondicionado. ¿Cuál va a ser la situación? Del interruptor que tengo en el tablero de instrumentos, va a llegar el operador, va a accionarlo. Aquí la entrada es de 12 volts. Aquí voy a tener un interruptor. Y cuando llegue el operador y lo accione, este va a llegar a este punto, se va a cerrar. Los 12 volts llegan aquí. Tengo un interruptor de baja carga de gas, que es un interruptor de seguridad. Si no hay carga de gas, evidentemente este interruptor estaría abierto y hasta ahí llegaría el voltaje. Pero si el sistema de aire acondicionado cuenta con carga, el interruptor va a estar cerrado. Y aquí en esta línea, en la terminal 41, si me llegan 12 volts, significa que requiero la activación del aire acondicionado. Si me llegan 0 volts, significa no requerimiento del aire acondicionado. El aire acondicionado, la activación del aire acondicionado es una condición necesaria para que se active el motoventilador. En este caso, bueno, pues aquí ya vemos el complemento de este circuito, en el cual en ese instante que le lleguen 12 volts me va a activar esta tierra.
Aquí tengo corriente de ignición, aquí le llega la tierra de la computadora, la corriente que llega aquí va a provocar que se cierre este interruptor y con eso va a trabajar el embrague del aire acondicionado, el compresor del embrague del aire acondicionado y la válvula de control de aire para marcha mínima rápida, que se va a activar solamente cuando funcione el aire acondicionado y compensa la marcha mínima cuando se acciona o se activa el aire acondicionado. Bueno, esa es una condición. La otra condición va a ser nuestro sensor de temperatura del refrigerante. Este sensor de temperatura del refrigerante es un sensor de tipo termistor. Aquí vemos las características de un termistor. Si la temperatura sube, la resistencia baja. Si la resistencia baja, vamos a tener menor caída de voltaje. Si la temperatura, por el contrario, disminuye, la resistencia se incrementa y la caída de voltaje va a ser mayor. ¿Qué vamos a checar en este sensor? Vamos a verificar primero la alimentación. Debe haber una alimentación de 5 volts que salen de la terminal 18 y tierra que sale ya sea de la terminal 21 o 29. Cualquiera de las dos conexiones va a tener tierra para el sensor. Entonces la primera prueba va a ser verificar la alimentación de 5 volts. La siguiente prueba, ahí en la tabla me indica que puedo checar al sensor en resistencia o en caída de voltaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a checar la resistencia. Y aquí con la resistencia me dice que a 20 grados centígrados tendría una resistencia de 2.1 a 2.9 kilo ohms, o sea, 2100 a 2900 ohms. A 40 grados centígrados tendríamos de 1100 a 1400 ohms. Y si ahora la temperatura sube a 60 grados, pues vemos que la resistencia baja de 550 a 700 ohms. Si sube la temperatura a 80 grados, tendríamos una resistencia entre 300 a 350 ohms. Y si sube a 100 grados, pues de 160 a 180 ohms. Entonces, eso sí lo checo en resistencia. La otra prueba consistiría en checar el voltaje de salida, la caída de voltaje que se va a presentar por la razón y efecto del cambio de temperatura que altera la resistencia. Entonces aquí vamos a checar la caída de voltaje y nos vamos a la siguiente tabla, en la cual me dice que si el vehículo tiene 20 grados centígrados tendríamos 3.5 volts salida, a 40 grados baja 2.6, sube la temperatura a 60, el voltaje baja a 1.7, la temperatura sube a 80 grados tendríamos 1.1, sube a 100 grados centígrados tendríamos 0.8 volts. Aquí nos vamos a dar cuenta ahorita en las pruebas que el motoventilador se va a accionar aproximadamente entre 0.8 a 1 volt. Es el voltaje de activación del motoventilador. Y entonces, esta es la prueba para el sensor de temperatura. Una vez que hayamos checado el sensor de temperatura, con esto valoramos. Y ahora nos vamos al circuito de control del relevador del motoventilador. El relevador del motoventilador lo vamos a encontrar instalado en la central eléctrica de motor. A ese relevador le va a llegar una corriente directa de batería por un fusible que va a oscilar entre los 30 a 40 amperes. Y voy a tener una alimentación de corriente de ignición al embobinado del relevador. Aquí nos vamos a dar cuenta que regularmente son las terminales 1 y 2 del relevador. La entrada regularmente es la 3 y la salida es la 5. Y entonces, cuando se den las situaciones de requerimiento de aire acondicionado activo, de falla en la señal del sensor de temperatura del refrigerante, o el motor llega a la temperatura de 100 grados centígrados, se va a activar, y para eso la computadora tiene que mandar una tierra controlada por la terminal número 9. Cuando salga tierra por la terminal número 9, este interruptor se va a cerrar y le va a llegar corriente al motoventilador. El motoventilador ya cuenta con tierra, entonces el motor debe de funcionar. Esto puede suceder con un ventilador o hasta con 2 ventiladores.
Este es mi circuito, esta es la forma de diagnosticar y operar del circuito de control del motoventilador para unidades Nissan, Tsuru, Sentra, Tsubame con motor 1.6 litros entre los modelos 93 a 2000. Vamos a pedirles que realicen su evaluación que viene en el mismo programa. Gracias.